57, mediante el cual el presidente de la República alarga 5 años su periodo, disgusta a un vasto sector de la población civil y militar que se organiza contra el régimen. Los civiles, liderizados por jóvenes figuras de los partidos políticos en la clandestinidad, organizan la Junta Patriótica. Los diferentes focos conspirativos dentro del ejército se van agrupando alrededor del llamado Comité Cívico-Militar, encabezado por 2 jóvenes, Oscar Centeno Lucinchi, de 28 años, y un oficial de la aviación de 29 años, el teniente José Luis Fernández. Ni una sola fuerza, ni un solo partido, sino todo el país es lo que conjuga realmente el triunfo del 23 de enero. En la farmacia Gran Avenida se iniciará la unión de las diferentes fuerzas militares. El día 16 de enero, o sea, un día después de la reunión esta, casa de Centeno Lucinchi, tuvimos nosotros los marinos una reunión en el apartamento del capitán Andrés de la Rosa. Allí se decide hablar con la máxima autoridad dentro de la Marina, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, a quien se contacta el martes 21 de enero a las 4 de la tarde. Ese mismo día, a esa misma hora, se llevan a cabo las jornadas civiles de la huelga decretada por la Junta Patriótica. Y en la tarde del 22 de enero se inicia el golpe militar. Así que, con 24 horas de retraso del plan inicial, o sea, el 22 de enero a las 6 de la tarde, zarpan los buques del puerto de La Guaira. Sin ninguna orden especial, ya nosotros habíamos hecho nuestras operaciones y estábamos sordos y mudos a todo. De ahí en adelante lo que ocurriría sería para bien o para mal de Venezuela, pero así iba a ser. Mucha gente me ha hecho la siguiente pregunta, y es que ¿por qué no se trató de detener al general Pérez la noche del 23 de enero? Ha llegado pues el momento, como todo tiene su tiempo, de responder esa pregunta. La noche del 23, el capitán José Vicente Azopardo, quien era prácticamente el líder de todo el movimiento, se presentó a la escuela a eso de las 12 de la noche y me dijo: José Luis, tenemos que salir con todo el cuerpo de cadetes, que eran 1.232 cadetes, a detener al general Pérez. Entonces, en ese momento que hablaba y me comunicaba aquella decisión, le dije: mira, Vicente, así como tú tuviste aquella idea de no detener preso al general Pérez en la inauguración de la escuela básica, ahora yo tengo también la idea de que no debemos tratar de sacrificar a ninguno de nuestros hombres y menos a los cadetes en esta temeraria. Él decidió irse, que se vaya, pero no te debo acompañar en esa proposición. Y en ese momento se presentó el coronel Quevedo y me dijo: Fernández, usted tiene toda la razón. En realidad yo creo que es una acción muy temeraria y debemos desistir, o ustedes deben desistir de esa acción. En la madrugada del jueves 23 de enero de 1958, una junta presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal dirige los destinos de Venezuela. Entonces, las noticias que nos llegaban a Nueva York sobre los acontecimientos que venían desarrollándose y que amenazaban con derrumbar, con derrocar, como derrocaron la dictadura de Pérez Jiménez, nos llenaron de un júbilo extraordinario, encontrándonos precisamente en la ciudad de Nueva York. A Nueva York habíamos nosotros llegado después de que en el año 54
se nos expulsó de la isla de Trinidad, porque el gobierno inglés, por cierto que se había presidido por Churchill, que había vuelto al poder, el gobierno inglés consideró que para ellos era muy peligroso el que permaneciera yo en Trinidad mientras el gobierno de Pérez Jiménez intentaba, como había intentado, secuestrarme para traerme a las playas de Güiria y allí celebrar, después de victimarme, el aniversario del golpe militar contra las elecciones del 30 de noviembre de 1952. Estuve asilado en la Nunciatura hasta el 19 de enero en que el gobierno insistió en que yo saliera, el exilio más feliz. Y justamente les estaba mostrando aquí el interés que había en el mundo por esta lucha, que en la primera página del New York Times, de fecha 20 de enero, sale mi fotografía con la noticia de mi llegada a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York encontré que en el aeropuerto estaban Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Luis Augusto de Buca, otros de Acción Democrática, Jovito Villalba, Ignacio Arcaya y otros dirigentes de URD, y unos cuantos copellanos como Lorenzo Lara, como Valmoria Acevedo, que me sirvió de secretario en esos días, y algunos amigos de la democracia cristiana de otros países. Pero este encuentro fue seguido por una reunión promovida por Ignacio Luis Arcaya en su club en Nueva York, donde cruzamos ideas sobre lo que tenía que hacerse en el país una vez que el gobierno cayera, porque estábamos seguros de que iba a caer. De manera que lo que fue después el pacto de punto fijo, en cierta manera, empezó en Nueva York. Por supuesto, cuando en la noche del 31 de diciembre de 1957 nos llegó la noticia de que se habían producido en Caracas ciertos movimientos militares de importancia, y en todo ese mes de enero, en que la crisis fue cogiendo cuerpo y fuerza, nosotros no solo estábamos intensamente sacudidos por los acontecimientos, sino también llenos de una gran esperanza sobre lo que habría de venir con el retorno nuestro a la patria y con la vuelta de Venezuela al cauce democrático. Fueron días muy interesantes. Lo importante es que no se perdieron, sino que su resultado fue positivo, a pesar de todos los obstáculos que hubo que vencer. Y yo creo que fue, permítanme que use la palabra, providencial, porque yo creo en la providencia, que nos hubiéramos encontrado, Betancourt, Villalba y yo, en Nueva York, 4 días antes de la caída del gobierno, para transmitirle a Venezuela el compromiso de unidad que era lo que podía salvar el experimento democrático, porque sin duda de no haberse logrado ese entendimiento, habría sido muy difícil que la democracia hubiera subsistido en el primer periodo constitucional. El propio 23 de enero nos reunimos en mi casa en Nueva York. Betancourt, Rafael Caldera, que había llegado pocos días antes, y yo. Jovito Villalba nos dio una copa de champaña en su casa. Él estaba exilado en Nueva York hacía días. Betancourt estaba en Puerto Rico, pero había ocurrido en Nueva York. Yo había llegado por las circunstancias que dije. Tomamos con algunos amigos que entonces visitaban Nueva York. Y en la casa de Jovito Villalba, en el brindis de la champaña, se hizo una fotografía que recorrió después todo el país, en que estábamos los tres brindando y que era como el compromiso que estábamos contrayendo con el pueblo venezolano de superar las diferencias grandes que ha habido entre nosotros para servirle a la democracia venezolana. En este mismo sitio, aquí en la Escuela Militar y Básica, se constituye la primera Junta de Gobierno, formada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, el coronel Pedro José Quevedo, el coronel Araque, el coronel de la Rosa y los miembros civiles que constituían aquella junta, el doctor Manuel Egaña y el doctor Pedro Emilio Herrera. Pero
entre el trayecto de la Escuela Militar y Miraflores, le dan el primer golpe a esta junta militar, que se lo da la constituida por el coronel Casanova y el coronel Romero. Es cuando realmente tenemos que reestructurar nuestros planes para sacar a estos dos señores, cosa que se logra el día 24, después de una reunión que hubo en el comando de la Guardia Nacional para poder poner el operativo que sacaría al coronel Romero y al coronel Casanova de aquella junta que nos había dado el primer golpe a la junta cívico-militar. Entonces llegamos aquí a la Academia Militar, eran la 1 de la madrugada, un poco más, un poco menos por ahí. Mi computadora en ese momento no estaba para la hora, pero llegamos a la Academia Militar. Y justamente aquí donde estoy sentado, en esta mesa, en esta silla, con esta misma panorámica, así estábamos nosotros en esa madrugada del 23 de enero, cuando también escuchamos pasar, rasgar el silencio del cielo, el avión en donde alguien iba, y nos supusimos que era el avión que se llevaba Pérez Jiménez hacia otros mundos. Aquí en la Academia Militar estuvimos entonces conformando lo que tenía que ser la Junta de Gobierno. Desde aquí nosotros teníamos la concepción de un gobierno cívico-militar. Y así fue durante mi llegada a la Academia Militar y mi salida de la Academia Militar para llegar a Miraflores. Encontramos un palacio radiante, lleno de luces, lleno de gente, todo el mundo quería hacer algo, todo el mundo aportaba con su gestión, con su manera de ser, lo que querían que hacer en una Venezuela que se expresaba o se expresaría nueva. Y así nos llegamos al momento en que nos encontramos que había otra junta de gobierno. Que la única cosa que tenía en común era que Larrazábal presidía la junta, pero completamente distinta porque no había civiles, y estaba Romero Villate y Casanova incluidos en la junta, ¿no? En ese momento llegué yo allá y le dije a Larrazábal, le dije que eso no era lo que nosotros habíamos hecho, y él en verdad no conocía los convenios que nosotros habíamos tenido con la Junta Patriótica, de la formación, de inclusión de los civiles dentro de la Junta. Pero el único cambio que se hizo ahí inmediatamente fue que Miguel de la Rosa quiso que Romero Villate lo sustituyera a él. Entonces en ese momento yo estaba enfermo, yo estaba muy mal, tenía un dolor muy grande en la columna, me salí para afuera y cuando venía saliendo me encontré con el doctor Centeno Lucinchi y le dije estas palabras, le dije, mira chico, aquí ha sucedido algo que está fuera de todo lo que nosotros hemos pensado. Y Azopardo me agarró por el brazo y me dijo, Centeno, yo no tengo nada que ver con la formación de esta junta. Yo te prometo que esto se va a arreglar porque el compromiso que nosotros habíamos hecho, los militares estamos dispuestos a cumplirlo con los civiles. Así es que tendremos que tomar medidas de otra índole para ver cómo se mejora esto, porque esto no puede continuar en esta forma. Dentro de ese movimiento de gente, un río de gente que había en el Palacio de Miraflores, había un oficial en el centro, en la pileta del palacio, que estaba arengando pues a otro grupo de oficiales. Le decía una frase más o menos que decía, oficiales del 1 de enero, vamos a aceptar provisionalmente esta junta, pero no olvidemos nuestros objetivos. Con posterioridad supe que ese oficial, pues que estaba arengando a los otros oficiales, se trataba del coronel Hugo III. Les dije que regresaran a los cuarteles, que regresaran a los lugares donde habían salido para brindar el hermoso espectáculo de libertad a nuestra patria. Y todos obedecieron. Bueno, mientras sucedían toda esta serie de acontecimientos en el Palacio de Miraflores, después que Azopardo tiene la conversación conmigo, yo le digo que era preferible irnos a la casa. Azopardo se sentía muy mal, con un dolor en la columna, y nos invitó a llevarnos en la camioneta de él. Como a las 8 de la mañana, siento que una persona me está tocando las piernas. Al despertarme era el doctor Pérez Guanipa, médico pediatra
que había estado con nosotros en el movimiento cívico-militar. Él había ido con el doctor Briceño a conversar con el doctor Raúl Castro y preguntarle que le dieran una explicación de por qué se había constituido una junta exclusivamente militar. Castro le dijo que hablara conmigo y entonces por eso fue. Y fuimos a reclamarle en términos airados a Centeno Lucinchi que lo que habíamos arriesgado para que se depusiera el régimen militar, exclusivamente militar, no se había logrado. Y que después de nosotros habernos expuesto y haber expuesto a nuestros familiares y a nuestros amigos, no podríamos ahora responderle en la forma que habíamos deseado, que era que se transformara radicalmente un régimen exclusivamente militar en uno cívico-militar como periodo de transición para después llegar a un régimen democrático en el cual las fuerzas civiles fueran las que tomaran las máximas decisiones del país. Yo pensé en realidad que Pérez Juanipa tenía razón y esto venía nada más que a ratificar las mismas palabras que me había dicho Azopardo de Miraflores. Invité entonces a Raúl Castro que me acompañara a la escuela militar. Me trasladé con él, llegamos aquí a la escuela militar y el grupo de oficiales que ya me conocía, yo le dije que quería hablar con el comandante de la escuela, que en esa oportunidad pues estaba de director el comandante. Que lo convenido entre los militares y la Junta Patriótica, la Junta debía ser cívico-militar y que en ese momento lo que había era una Junta militar. La participación civil en la Junta de Gobierno no se había logrado y que nosotros solicitábamos entonces de la escuela militar ratificaran el compromiso que se nos había hecho de que la Junta tenía que ser cívico-militar. Consulté con los oficiales nombrados, los cuales me ratificaron lo dicho por el doctor Centeno Lucinchi. Se paró Rodríguez Corro y dijo, es cierto mi comandante, porque yo estaba en esas reuniones, igual dijo Felipe Párraga, Leal Morales, Brito, en fin, una serie de oficiales pues que habían estado con nosotros en las reuniones. En ese momento el comandante Morín pronunció una frase que a mí me impresionó mucho. Dijo, señores, los oficiales siempre hemos cumplido las promesas que hemos hecho. En vista de que los hechos se han sucedido como lo ha narrado aquí el doctor Centeno, yo les pido que acompañen a los doctores Centeno y Castro al Palacio de Miraflores para hacer cumplir estos objetivos y hacer cumplir nuestra promesa. Mientras tanto, la escuela militar y básica estaba en pie de guerra. A eso de las 9:30 del día 23 de enero me encontraba en Miraflores y se presentó el doctor Oscar Centeno Lucinchi con el doctor Raúl Castro para hacerme ver que había que introducir en el gabinete los miembros civiles porque eso era un compromiso. Entonces me dirigí al almirante Larrazábal, me encontraba yo con varios oficiales de la escuela y le dije que el propósito de haber entrado al salón donde estaba reunida toda la Junta era que tenía que tomar en cuenta la inclusión en el gabinete de personas que se le iban a mencionar. En ese momento se encontraba allí el doctor Sanabria y estaba también el doctor Alirio Ugarte Pelayo, quien estaba confeccionando el acta de la Junta. Cuando yo me dirigí con Raúl Castro y los oficiales de la escuela militar eran como 15. Cada uno de ellos portaba una ametralladora ZK. Llegamos allá a Miraflores, me encontré con José Luis Fernández, entonces pasamos directamente al Salón de los Espejos. Yo le hice una exposición amplia a Larrazábal, como de unos 15 minutos aproximadamente, explicándole la serie de reuniones, la serie de compromisos que habíamos hecho para el 23 de enero. Larrazábal oyó con bastante detenimiento la exposición. Y en ese momento había en las puertas del Palacio de Miraflores una gran manifestación estudiantil. Yo veía como impedimento el hecho de que ya el pueblo de Venezuela tenía noticias de una junta de gobierno militar que se establecía. Y me pareció al comienzo que era como una falta de seriedad ir cambiando juntas de gobierno a cada momento. Dentro de las solicitudes que nosotros hacíamos a Larrazábal concretamente era el compromiso de la inclusión de Julio de Armas como ministro de Educación, ya que era el compromiso que habíamos hecho con el Frente Estudiantil. Larrazábal nos dijo, bueno, no hay problema, Julio de Armas es ministro de Educación.
José Luis Fernández, que está detrás de mí en ese momento, saca la pierna hacia un lado y le explica, mire, contraalmirante, yo me llamo José Luis Fernández, yo tengo 20 días y 20 noches sin dormir. Yo he llamado por radio al doctor Víctor Rotondaro para que se encargue del Ministerio de Obras Públicas y yo no voy a quedar como un tonto. Era otra palabra, pero tonto ante el pueblo de Valencia. El contraalmirante le dijo, José Luis, no te exaltes, no hay problema. Víctor Rotondaro será ministro de Obras Públicas, junto con el doctor Raúl Castro. Yo me meto entonces al despacho de Pérez Jiménez. Empezamos a cambiar opiniones, impresiones, y le digo yo, mira Raúl, la verdad es que nosotros no podemos estar satisfechos con la sola inclusión de Julio de Armas y Víctor Rotondaro en el gabinete. Nosotros hemos militar para lograr la incorporación de civiles en la Junta. Vamos a volverlos a reunir. Salimos nuevamente a los corredores de Miraflores, reunimos a todos los oficiales de la escuela militar, eran los únicos que cargaban una ametralladora ZK, y ahí teníamos toda la voz. Entonces le dije, señores, miren, nosotros no estamos satisfechos, queremos entrar nuevamente, pero a imponer civiles en la Junta. Inmediatamente recibimos el respaldo de los oficiales de la escuela militar. Cuando volvimos a entrar al palacio, al Salón de los Espejos, la Larrazábal nos preguntó, ¿qué pasa, muchachos? Entonces le dije, mire, contraalmirante, que nosotros no estamos satisfechos con la sola inclusión de Julio de Armas y Víctor Rotondaro. Nosotros exigimos el cumplimiento de la incorporación de civiles en la Junta. La Larrazábal no se mostró contrario a la idea, sino que él le gustó la idea y consultó incluso con Casanova y le dijo, mira, Casanova, aquí hay una proposición de incluir civiles en la Junta, yo no me opongo a ello. Sin embargo, él le notó cierto inconveniente, que era el nombre que tenía la Junta que había sido formada, que se llamaba Junta Militar de Gobierno. Entonces le hicimos ver que eso no importaba, porque se le podía cambiar el nombre de la Junta por Junta de Gobierno. En ese momento recuerdo muy bien que el doctor Alirio Ugarte Pelayo estaba como escribiendo en un libro grueso, me supongo yo que era el libro donde se asentaban las actas, en un ceibó que estaba allí en el salón. Y se le consultó si había algún problema de tipo jurídico en cambiarle el nombre de la Junta. Entonces él contestó que no, que simplemente se cambiaba el nombre de Junta Militar por Junta de Gobierno. Se preguntó entonces que quiénes, ya solucionado ese primer impasse, se preguntó que quiénes serían los civiles. Entonces yo inmediatamente dije las dos personas que habíamos quedado con Azopardo, con José Luis Fernández y con todos los militares en la reunión del edificio Atlántida. Dije el doctor Manuel Egaña y Pedro Emilio Herrera. Casanova se acercó a la Larrazábal y estaba también el doctor Sanabria, y entonces el doctor Sanabria nos dijo, mire caramba, lo que queremos es formar un gobierno donde las personas que vayan a participar en él no hayan tenido ninguna figuración importante en gobiernos anteriores. El doctor Egaña y el doctor Pedro Emilio Herrera fueron ministros cuando el general Medina Angarita. Entonces, ante esa negativa, y como el objetivo nuestro no era en realidad imponer una persona determinada, sino ya a estas alturas cualquier cosa era buena, meter civiles, José Luis Fernández mencionó el nombre de Eugenio Mendoza. Lo que me llevó a pensar en la persona del señor Eugenio Mendoza para miembro de la Junta era que en Maracay había tenido reuniones con el gerente, su gerente general, el señor Rafael Ramírez Chacín, compadre de Sacramento, y el señor Tamayo, que era el sugerente de la empresa. En muchas oportunidades les había hablado a ellos de que teníamos oportunidad, si es que se consolidaba pues la caída del régimen, que don Eugenio formara parte de una supuesta junta. Y también se lo hice ver al doctor Oscar Centeno en una oportunidad que, entre tantas que teníamos de hablar y de intercambiar ideas, hubo un cuchicheo y se decía Eugenio Mendoza, Eugenio Mendoza, Eugenio Mendoza, Eugenio Mendoza. Entonces contestó el almirante Larrazábal, no hay problema, Eugenio Mendoza. ¿Y el otro? Entonces se me viene a la cabeza un nombre contrariando incluso el compromiso que habíamos hecho de que ninguno de nosotros formara parte de la Junta, porque, señores, con absoluta seguridad les digo que en ese momento poníamos a Pedro García y Pedro García iba para la Junta sin que lo conocieran, porque cuando yo digo Blas Lamberti, me pregunta el almirante Larrazábal y me dice, ¿quién es Blas Lamberti? Entonces yo le empiezo a explicar quién es Blas Lamberti y entonces el doctor Raúl Castro
Continúa diciendo pues que Blas Lamberti era un ingeniero que había estado conspirando con nosotros, que tenía 2 promociones en la universidad. Entonces Larrazábal dijo, bueno, bola blanca al nombramiento de Blas Lamberti. Así entran pues estos 2 civiles a la Junta de Gobierno sin participación nuestra en ella. Me doy cuenta que en una lista que tenía en sus manos el doctor Edgar Sanabria, en donde aparecía la constitución de la Junta y del gabinete, el coronel Roberto Casanova figuraba como ministro de la Defensa. Llamé aparte a José Luis Fernández y le dije, José Luis, esto es muy grave. Prácticamente Casanova, en esta situación, va a ser el jefe de la situación, el jefe de todo el poder en su mano, y yo creo que debes dirigirte al almirante Larrazábal y decirle que ningún miembro de la Junta sea miembro del gabinete. Y unas voces se escuchaban, y entre ellas las de José Luis Fernández, quien me dice que él cree que los miembros de la Junta de Gobierno no deben ocupar ningún cargo en el gabinete ministerial. En realidad el coronel Casanova tuvo una gran jugada que prácticamente se introduce en la Junta y luego él, como se ve desplazado, quiere tomar la cartera ministerial, o sea, la cartera de defensa. De allí surge la idea de él de que cuando también se ve desplazado, proponga al general Castro León para el Ministerio de la Defensa, que ya había metido como subjefe de Estado Mayor a Trejo. Esta idea, todo esto lo configura es el coronel Casanova. A mí me parece que en ese momento se produce una de las jugadas más importantes de Larrazábal en la formación del gobierno, que es que cuando los militares le dicen que no van a aceptar a Casanova en el gobierno como ministro de la Defensa, él no le dice a Casanova que es contra él la designación. Y entonces le dice, mira, Casanova, aquí hay una proposición que a mí no me disgusta, y es que ninguno de nosotros, los miembros de la Junta de Gobierno, ocupemos carteras ministeriales. Y así hábilmente Larrazábal logra capear el temporal que se le estaba presentando. Porque así muchos problemas futuros podían ser solucionados. De tal manera que le puse en conocimiento a los miembros de la Junta de lo que estaba pensando yo, y ellos aceptaron que fuese así. Y a eso de las 3:30 de la tarde, me vinieron a buscar para participar en un meeting que se estaba realizando en el estadio de béisbol de la ciudad universitaria. Y me apresuré y adelanté a decir que no se preocupara el pueblo, que Romero Villati y Casanova saldrían de la Junta en vista de la conversación que había tenido con José Luis Fernández en la misma mañana antes de abandonar el palacio. Y en vista de que estábamos perdiendo prácticamente tiempo en función de lo que se debía hacer, que era sacarla al coronel Romero y al coronel Casanova, le dije al capitán Azopardo y al alférez Brito Martínez, le dije, mire, yo vamos a tomar la decisión, ya la decisión prácticamente está tomada, es la acción, vamos a Miraflores y sacamos a estos señores, nosotros tenemos suficiente armamento y todo lo que necesitamos para esto. José Luis Fernández sacó a Romero Villate y Martín Brito sacó al coronel Casanova. Y así quedó cumplido pues lo que yo les había prometido anteriormente de la nueva Junta de Gobierno que iba a quedar. Se ha recogido, como aparece en muchos libros inclusive ya, de que hubo 3 juntas de gobierno. No ha habido tal cosa. Hubo la Junta Militar inicial, y cuando nosotros en el gobierno, ya con la aprobación de los otros miembros de la Junta, llegamos a la conclusión de que era importante para Venezuela que civiles ingresaran en la Junta de Gobierno, cuando estos entraron ya quedó sustituido la Junta Militar, de tal manera que no hubo 3 juntas de gobierno, nunca hubo 7 miembros en la Junta de Gobierno, siempre hubo 5 miembros. Ya el propio día 24 queda constituida entonces la Junta de Gobierno, que integraban el contraalmirante Larrazábal, quien la presidía, los coroneles Araque y Quevedo, y los civiles Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Pero no es sino tan solo el día 25
cuando esta junta se constituye físicamente, pues no olvidemos que el señor Eugenio Mendoza se encontraba en los Estados Unidos. En esa forma se le había puesto una solución y se había superado la primera gran crisis del movimiento triunfante del 23 de enero de 1958. De las primeras medidas que tomamos en la Junta de Gobierno al asumir el poder fue abrir irrestrictamente las puertas de Venezuela a los perseguidos políticos. De hecho, el 26 de enero llegó a nuestra patria el maestro Jovito Villalba, el 27 Gustavo Machado, el 1 de febrero el doctor Rafael Caldera, y el 9, el líder máximo de Acción Democrática, el señor Rómulo Betancourt. Para los miembros de la Junta de Gobierno, entrevistarse con estos hombres, como lo hicimos en Miraflores, inmediatamente después de su arribo al país, fue de gran emoción, por su aporte sacrificado en la lucha contra la dictadura y porque contábamos con ellos para consolidar la fuerza de la Junta de Gobierno y poder enrumbar definitivamente el país hacia la democracia que merecía. Durante el desarrollo de los primeros meses de gobierno, sin duda ninguna que tuvimos muchísimos problemas desde el punto de vista político-militar. El 27 de abril, la Junta de Gobierno tomó la medida de relevar de su cargo al teniente coronel Hugo Trejo, su jefe del Estado Mayor, y nombrarlo embajador en Costa Rica. El relevo mío del cargo de su jefe de Estado Mayor es el simple prólogo de todo un proceso que empezó a acunarse en el mismo instante en que, por necesidad de predicar la doctrina que intitulé Democratización de las Fuerzas Armadas e Integración del Pueblo Venezolano, me dediqué a dictar conferencias en todos los cuarteles a todas las fuerzas para pedirles el apoyo a la Junta de Gobierno, para hacerles conocer nuestra posición filosófico-doctrinaria que nos llevaba al futuro y nos alejaba definitivamente del pasado. Pero es que además me limité a esas conferencias con los oficiales, no, fui a reuniones con las dirigencias políticas de todos los partidos. En ese momento era más lógico que los oficiales se redujeran a los deberes intrínsecos de su profesión y no tuvieran actividades políticas. Realmente se sucedieron luego otros problemas, lo del 22 de julio, que fue un golpe planeado por el general Castro León, ministro de la Defensa. Héctor Hernández Carabaño, sin duda ninguna que fue un héroe de esa jornada, porque fue la persona que yo designé para que se entrevistara con Castro León, y lógicamente se metió con él en un cuarto como 4 horas y salió de ahí Castro León convencido de que con ese gobierno no se podía arremeter en ese instante. Después, en el proceso, siguió la conspiración de militares, y recuerdo mucho que en un buen día, por fines de agosto, yo llamé a los militares que me decían que estaban conspirando, y sin duda ninguna que entraron a mi despacho, muchos de ellos, casi todos. Y tengo que decir aquí una cosa, que a mí mismo en este momento me causa cierta frialdad en mis manos, porque ellos venían armados, lógicamente, con su pistola reglamentaria, y yo no tenía en mi despacho, pero ni siquiera un alfiler con que defenderme, si acaso ellos me atacaban. Y hablé con todos, y en un momento les pregunté a ellos, ¿y quién es el jefe de esta conspiración? Y ninguno me respondió, y como no me respondió, entonces dije, bueno, si esta conspiración no tiene jefe, ustedes tienen que irse de Venezuela. Y entonces inmediatamente se arregló un sistema para enviarlos a España, donde iban a estudiar. Lógicamente que ellos no fueron a España, y creo que en el proceso unos se quedaron en Venezuela misma y otros fueron a Santo Domingo. Después de todo, el 7 de septiembre arremetieron contra Venezuela, contra su gobierno. Sufrí naturalmente consolidado con mis compañeros de junta los embates de casi un golpe internacional. Esto ocurrió a raíz de los lamentables sucesos de la visita del vicepresidente Nixon y su esposa a Venezuela, a Caracas exactamente, cuando el gobierno americano
dando muestras de gran nerviosismo, movilizó los infantes de Marina a ciertas bases cercanas a Venezuela. Y le pidieron en las calles a Nixon que desocupara a Caracas, que desocupara Venezuela, y eso fue toda su actitud. El pueblo no quería que él viniera a Caracas. Quien siembra viento recoge tempestades es un dicho, y lógicamente así había sido la historia. Y el propio Larrazábal dijo, si yo fuera estudiante también diría, fuera Nixon, que no venga Nixon. Quizás interesa, y me voy a permitir leerlo, ¿no? Es muy breve, ¿no? La nota que el Departamento de Estado norteamericano publicó en esa ocasión dice así: como medida de precaución se dirigen hacia ciertas bases norteamericanas en la zona del Caribe 2 compañías de infantería aerotransportada y otras 2 de infantes de marina. Este movimiento de tropas tiene por objeto situarlas en posición de cooperar con el gobierno venezolano si fuera requerida su asistencia. Después de celebrar consultas entre el alto mando combinado, el secretario de Defensa y el presidente, se han enviado a los respectivos jefes de Estado Mayor de las referidas tropas las órdenes correspondientes. Esto suscitó no solo en la Junta de Gobierno, sino en los partidos políticos y en general en todos los sectores del país, hubo una gran inquietud y una gran molestia. También un problema muy serio del gobierno fue la renuncia de Blas Lamberti y Eugenio Mendoza. Empezamos a notar que se nos excluía de determinadas decisiones. Es que hay veces que en el gobierno no hay tiempo o no se puede reunir a todos para tomar decisiones. Y cuando son decisiones que no son así espectaculares, pues yo creo que el presidente las puede hacer. Yo estoy seguro y así afirmo que todos ellos eran presidentes como yo. Pero a mí me tocaba la firma, a mí me tocaba firmar el documento que sea. Así que yo daba la cara en todas esas cosas. Pero ante ello se fue acumulando una especie de disgusto. Y creímos que era mejor reestructurar la Junta de Gobierno de manera de subsanar esto que a nuestro entender podía ser posiblemente grave para el futuro de la República. Ellos fueron sustituidos por el doctor Edgar Zanabria y el doctor Arturo Soso. Hombres que prestaron servicios valiosísimos a tal punto que Edgar Zanabria, cuando yo renuncio al poder para ir como candidato de Unión Republicana Democrática, Edgar queda como el presidente de la Junta de Gobierno. En el breve tiempo de actuación de la Junta de Gobierno, un gobierno de facto y transitorio, realizó, sin embargo, metas importantes para el país que están vigentes. A mí me atañe mucho el aspecto universitario, por lo tanto comprendan pues mi emoción cuando calé mi firma al decreto número 100 de creación de la Universidad de Carabobo. Posteriormente se creó la Universidad de Oriente, 2 universidades en menos de un año. Además, la Junta de Gobierno promovió una comisión para que estudiara la reforma universitaria y de ella salió la ley actual de universidades con la consagración de la autonomía universitaria. Y entre las obras así que recuerdo en este instante fue la designación de una comisión investigadora contra el enriquecimiento ilícito. La reforma agraria no fue para nosotros un problema sin solución, en el sentido de por lo menos comenzar sus estudios. Se creó también el Instituto del Hierro y del Acero, el embrión en esa época de lo que hoy es la Corporación Venezolana de Guayana, de lo que hoy es SIDOR. Se echaban las bases del Programa Nacional de la Vivienda Rural. Se estableció el programa de fomento pecuario. Se organizó y se creó, mejor dicho, lo que hoy y desde entonces se llamó Cordiplan. Un programa de emergencia que comenzó al principio muy tímidamente, de 120 millones de bolívares. Después, el 13 de marzo de ese mismo año, se anunciaba al país el Plan Nacional de Emergencia. ¿Por qué? Porque Venezuela, las calles eran llenas de gente sin empleo, porque era necesario darle respuesta a esas angustias. Y nosotros hicimos ese plan de emergencia, que lógicamente en estos años todavía es criticado, y uno dice, ¿por qué critican tanto el plan de emergencia? Sin duda ninguna que nos salvó
nos salvó de una guerra civil, evitó la sangre en Venezuela, y eso lo testimonio yo con la experiencia que me dio el tiempo que pasé por el poder, en donde realmente el hombre ante todas las cosas de la vida pide el pan y pide subsistencia para su familia, y cuando no la tiene acomete cualquier cosa. Y se crearon, quizás lo he reservado para lo último porque de fondo, desde el punto de vista de la democracia, lo más importante, se creó toda la organización para estudiar la ley electoral, la ley que debía regir a fines de ese año las elecciones, en muchos años las únicas, y así fueron, libres y democráticas en este país. El 14 de noviembre, Edgar Sanabria asume la presidencia de la Junta sustituyendo a Wolfgang Larrazábal, quien se lanza como candidato por URD a la presidencia de la República. Rómulo Betancourt es el candidato de Acción Democrática. El doctor Rafael Caldera, el de COPEI. El 15 de noviembre se inscriben los tres en el Consejo Supremo Electoral. El doctor Caldera tiene 42 años. El contraalmirante Larrazábal, 47. Rómulo Betancourt, 50. El domingo 7 de diciembre se llevan a cabo las elecciones. El triunfador será Rómulo Betancourt. Nacía una etapa distinta dentro de nuestra historia contemporánea. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello, con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias. Hay que ver. ¿Ustedes llegaron a Miraflores cuándo? ¿A qué hora? Después de las 2:30. ¿Usted dice del 23? Sí, del 23 la de mañana enero. cuando ya usted está hablando. Bueno, hay que ver el paquete chileno que encuentro yo cuando llego a Miraflores. ¿No? Que llega conmigo, yo llego Sí, con... hay que ver lo que había ahí. Wolfgang, si es que a mí me llamó el Gato Romero aquí, el Gato Romero me llamó aquí y me dijo, Morín, en este momento sale el alto mando militar desde la planicie para Miraflores a formar gobierno. Entonces yo, pensando en altavoz, digo, bueno, ellos son blancos y se entienden. El grave error estuvo para no coordinar el nombramiento de la Junta, la ida de los oficiales de aquí a Radio Caracas. ¿Qué iban ellos a buscar para Radio Caracas si ya yo me había ido para Radio Caracas? Quédense ustedes aquí o váyanse para el Palacio Miraflores. Allá inmediatamente se va a hacer. Pérez Jiménez se quedaba sin gente que se le fue por alto. Él manda a este preso, porque yo tengo ahí quien me defienda, para empezar, ¿no? Quiero repetir aquí una cosa. Cuando yo asumo la responsabilidad del movimiento inicial, para mí lo que realmente tengo en mis manos es la dirección de las operaciones navales que se van a avecinar por la guerra que vendrá. Yo no sabía que esto iba a suceder tan fácil, pero eso fue mi idea inicial. Entonces, a veces yo quizás hice cosas, ¿cómo se llama?, que hoy pueden ser imperdonables, pero ese fue mi pensamiento inicial. Yo acometo y soy el capitán de las operaciones navales. Claro que no tuvimos enemigos, el enemigo se nos fue y todo es muy fácil, por eso estamos hablando aquí tranquilos nosotros. Pero si hubiera habido enemigos, a lo mejor ninguno estamos. Quizás que hubiera sido de nosotros, pero evidentemente que ahora parece todo muy fácil, como que si hubiera hecho así,